ahora o usted se hace honrado o va para la cárcel. El caso de la señora de Soya, Pango. Claro, o sea, o se hace honrado o va para... Pero antes, dígame usted, ¿quiénes defendían la corrupción? Eran los diputados de aquella época, y por cierto le llamaban dipurratas porque era una forma asquerosa en que se comportaban los presidentes de aquella época. O sea, en ese contexto de esos 30 años nunca hubo corrupción, ¿verdad? Entonces ahora es completamente diferente. Y mire, licenciado, ¿y usted qué le respondería, por ejemplo, a ciertos sectores opositores que señalan de que este gobierno no ha querido combatir la corrupción, porque ellos señalan a qué personaje debe de perseguir la institucionalidad? O sea, le dicen, a estos tienen que perseguir. Si usted está combatiendo la corrupción, es que a estos queremos ver presos. Sí, mire, la oposición aquí se opone por oponerse. No tiene, estoy seguro al 100% que usted no tiene un programa de la oposición, porque no lo existe. Es decir, ellos son reactivos de acuerdo a coyuntura. De acuerdo a la coyuntura o a las propuestas del Ejecutivo y del Legislativo, así reaccionan. O sea, no son propositivos. Por ejemplo, bueno, esa pregunta es una bella pregunta la que usted me hace. Y yo se lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Mire los alcaldes de allá de Morazán, que como dejaron de extorsionar los terroristas, entonces dijeron los alcaldes, pues vamos a extorsionar nosotros, les vamos a cobrar porque lleguen a descargar. Llegan a cargar y a descargar. Y entonces, y el presidente que dijo, les doy una hora. ¿Y de qué partido eran? Bueno, los tres de Nuevas Ideas, ¿eh? Sí, entonces se da cuenta, o sea... Sí, una hora para que pidan disculpas y para que eliminen y dejen de cobrar esa renta, dijo el presidente, pues digo que está sustituyendo al famoso cobro que hacían las pandillas. Es que literalmente era una renta. Claro. Es decir, y es una vergüenza realmente, es algo vergonzoso. Es que hay gente que todavía no se conecta con la realidad nueva. Con la realidad nueva. Ellos piensan que están en la época de Arena, del FMLN. Y eso le quería preguntar, porque vaya, fíjese que usted ha hecho un desarrollo magistral respecto a cómo estaba enquistada la corrupción en las más altas esferas de la sociedad, en todos lados. Usted dice, es que aquí para ser candidato, papito, tenés que pasar el examen, y es el de ser corrupto, de tener el gen de la corrupción. Pero ¿cómo puede ser si eso no es política, licenciado? Y ahora resulta que entonces, miren estos alcaldes allá, les toca porque no los van a parar presos. Pero en fin, cuando se hace el anuncio, fíjese que hay sectores que se enojaron porque el presidente les advirtió que o revertían eso y pedían disculpas o los ampaban presos. Porque hay gente que se molestó, gente de oposición que se molestó porque el presidente lanzara esa advertencia. Claro, la oposición, por ejemplo, como les repito, ¿verdad?, reaccionan en contra de lo que va a favor de la ciudadanía, inmediatamente pues es violación a los derechos humanos, ¿verdad? Y eso es absurdo. O sea, quienes están violando los derechos realmente eran estos alcaldes que se habían convertido legalmente, entre comillas, ¿verdad?, pandilleros, pues, ¿verdad? Y que iban a controlar todo el municipio, lo cual parece absurdo. Y usted decía una cosa, hay un cambio diametral de 185 grados, dice usted. Pero la circunferencia tiene 360. Correcto. Entonces, y además usted hace una aseveración, falta ajustar tuerca. Vamos bien, dice usted, pero falta. ¿A qué se refiere? Que mire, en el camino van a salir. Esta señora alcaldesa en el camino salió. Estos alcaldes en el camino salió. Y yo espero que no salgan otros en el camino, porque queda claro, queda perfectamente muy claro para los funcionarios y empleados públicos que hoy se acabó el tráfico de influencias, se acabó el contrabando. Ahora tienen realmente ellos que trabajar en beneficio del usuario. ¿Y el telefonazo va? Del telefonazo. Imagínese usted, para poner un ejemplo que todo el mundo conoce aquí, todos los que están escuchando conocen esa realidad, sí, porque así era. Era cuando llegaban los del Ministerio de Hacienda a una empresa. ¿Qué hacía el dueño? Llamaba al ministro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué están haciendo ahí? Váyanse para una barbería, váyanse para un salón de belleza, una tienda. Y así era. Y yo casi estoy seguro que en alguna oportunidad a lo mejor se encontró usted con un inspector de Hacienda cuidando una barbería, cuidando una tiendita, o sea... O clausurando por no pagar impuestos un mini súper.
Exactamente, entonces ahora ya no funciona eso. Hoy funciona exactamente lo contrario. Mire, y desde el punto de vista de la politología, porque, o sea, cuando se da la transformación de romper la partidocracia, es decir, partidos políticos que habían estado uno 20 años, el otro 10, pero que la población ahora los rechaza porque consideran que traicionaron al pueblo salvadoreño. Entonces entramos en una era, en un escenario en donde vamos a elegir nuevos funcionarios que participan bajo la bandera de un partido político que el presidente de la República ayudó a fundar, Nuevas Ideas. ¿Por qué le planteo esto con ese contexto? Se debe de responsabilizar, considera usted, a la institución política por los hierros, por la corrupción, por los desatinos, por la mala administración, por la irresponsabilidad de un funcionario que fue electo bajo la bandera de ese instituto político? No tiene responsabilidad. Porque acuérdese que, por ejemplo, el caso de la señora Soyapango, ella entró bajo los principios de Nuevas Ideas y sí, que hizo exactamente lo contrario. Y hasta había anunciado que se iba a reenganchar. Pues sí, entonces, porque así era, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la reacción? Simplemente, pero no se puede culpar. Tiene el caso de los 2 diputados, ¿verdad? Donde de Nuevas Ideas. Que quedó claro que hubo injerencia de la embajada, bueno, sí, ahí hubo los audios y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Para afuera. Y ahora, ¿cuál es el perfil del candidato? Ahora ya no es como usted lo acaba de mencionar, que así era en el pasado. Miren, a mí pónganme donde hay. ¿Qué significaba ese? A mí pónganme donde yo pueda robar. Ya ese perfil se acabó, ¿verdad? Porque ahora tiene que tener vocación, ¿verdad? De servicio público. Es decir, es para servir al público, no para servirse de ellos. Entonces el perfil obviamente es otro. Tampoco de pasar el agua, es decir, porque nosotros estamos viendo que hay una dinámica no solamente de poder ejecutivo, sino que de varias alcaldías, donde las alcaldías se esfuerzan por tratar de mejorar la situación, ¿verdad? Lo estético, lo ornato, cambios que se dan, etcétera, etcétera, en el urbanismo, obras públicas que ellos, etcétera. Entonces yo veo, si usted ve las redes sociales, ve los periódicos, hay como una competencia positiva de que las alcaldías traten de hacer mejor las cosas. En cambio, usted antes no sabía nada de qué es lo que hacían o qué es lo que dejaban de hacer, o si robaban o no, porque era parte de la forma de mantener en silencio todo aquello que se estaba dando a espaldas de la ciudadanía. Y además también, no sé si se le puede agregar ese elemento en el sentido de que la población afectada también protesta y se expresa y dice, no están haciendo bien las cosas aquí. Es que mire, el caso de Soyapango, licenciado, era insostenible, definitivamente. Ya había superado cualquier realidad. Bueno, lo voy a dejar ahí en ese momentito planteado, pero les quiero pedir que nos escriban al 7861-9808, que es el teléfono de WhatsApp de la poderosa YSKL, por si le quieren preguntar algo al licenciado Martínez, ¿verdad? Él es politólogo, recuerden, estamos platicando con él de varios temas de coyuntura. Vamos a venir a platicar un poquito de el tema de la reducción de los municipios, desde la visión del licenciado, si esto podrá ser ejecutado ya para la elección de 2024. Y también se habla de reducción de diputados, ¿verdad? Bueno, bajar hasta donde se pueda, ¿verdad? Esa cantidad de personas que vamos a elegir cada 3 años. Y porque usted ya adelantaba, hay que equiparar los periodos eleccionarios para también desahogar un poco al país, desintoxicar un poco al país en ese sentido. Y voy a dejar al final un poco el análisis sobre el tema de régimen de excepción y la coyuntura que se ha dado por una última publicación que han hecho algunos periodistas que estuvieron trabajando en el tema de violencia de pandillas y que decían que era imposible que en El Salvador se pudiera lograr una paz verdadera en los territorios, desarticulando estas estructuras criminales. Ya regresamos. Yo le decía, licenciado Martínez, que el caso de
de Soyapango era insostenible. Había sobrepasado y la población también estaba pidiendo que existiera una intervención de la institucionalidad para frenar todos los fracasos administrativos que ahí habían existido. Y bueno, ahí está el caso que la señora está privada de libertad en un penal del occidente del país. Lo que usted decía, hace no menos de 4 años aproximadamente para atrás, toda la historia política de este país, si usted denunciaba a un corrupto, ¿quién iba preso? Usted. El denunciante. Usted. Si le violaron los derechos humanos y usted denunciaba, ¿quién iba preso? Usted. Esa era la regla de estos gobiernos de Arena y el FMLN. Entonces, y fíjese bien que es realmente increíble el cambio vertiginoso que hemos tenido en escasos 3 años y medio aproximadamente. Y digo vertiginoso porque fíjese usted que ahora no importa qué persona, usted, el vendedor que anda ahí ofreciendo sorbetes, el señor que está limpiando parabrisas en un semáforo, puede hacer una denuncia a través de un celular. En las redes y lo pone en las sociales. redes sociales. ¿Y qué sucede? Sí, ahí viene ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. O sea, que ahora sabe, no es necesario que usted vaya a la institución, que usted ponga la demanda, sino que a través de las redes sociales. Y aquí en El Salvador, que solo nosotros nos entendemos, y no es porque menosprecie la inteligencia de los extranjeros, sino que porque solo aquí en El Salvador recientemente se ha inventado la ciudadanía el siguiente término: los 3 doritos después. Sí. Porque yo le digo 3 churritos para tropicalizarlo, 3 churritos después le digo. Sí. Pero no solo es eso, mire usted, cuando ya se los revientan en redes sociales, ellos mismos se van a entregar para que no los capturen. Ahora, ¿cuál es la interpretación sociológica de ese hecho que usted acaba de mencionar? La interpretación es que la ciudadanía sabe que hoy se cumple la ley. Hoy no andan preguntando de qué familia es el agresor o el victimario, de qué partido político, de qué nacionalidad. Simplemente llegan y lo capturan. Entonces, ¿qué pasa? Si ese señor no se entregaba, él sabía perfectamente muy bien que lo iban a ir a traer a su casa y lo iban a presentar esposado, Claro. como transgresor de las leyes de tránsito, y además causó lesiones a un una motociclista. motociclista, sí. Entonces, eso es lo realmente que significa aquí es el alto grado de confianza que la población tiene en instituciones. Y yo quiero mencionarle una cosa. Fíjense que son 3 poderes de Estado, ¿verdad? Clásicos que nosotros nos conocemos. Pero resulta ser que aquí en El Salvador ha nacido un 4º poder, que también solo los salvadoreños lo entendemos. ¿Y cuál es el 4º poder? El celular. El celular. Ese en la mano lo andan. Sí, lo andamos. Y lo andamos. ¿no? Lo andamos, así es, para denunciar cualquier situación anómala que se dé en una institución. Si usted va al seguro y lo maltratan, esa gente o la despiden o lo castigan. Sí, claro. ¿Verdad? Y si usted va a cualquier institución, usted puede grabar. Si lo maltratan, lo despiden o qué sé yo, ¿verdad? Y también con el sector privado. O sea, nosotros ahora realmente nos sentimos protegidos, la ciudadanía, y me incluyo yo, porque obviamente yo aquí resido, soy salvadoreño, de la institucionalidad que hoy sí existe en el Estado. Bueno, vamos a entrar a ver el tema de los municipios. ¿Usted cree que se logre algo antes de ir a la elección del 2024? ¿La reducción de municipios? Sí, fíjese que sería saludable que se hiciera después de las elecciones. ¿Usted considera que es prudente después de la elección? Sí, eso sería lo mejor, porque ahorita ya se han calentado motores, la gente está entusiasmada, ¿verdad?, de elegirlos, y entonces cuando se